Hola, bienvenidos al canal del Fertirriego. En el día de hoy vamos a conocer lo que es el punto de riego. Sean ustedes bienvenidos. En los episodios anteriores conocimos dos puntos de humedad del suelo que son muy importantes para la toma de las decisiones. Uno es el punto conocido como capacidad de campo, que si se quiere es el punto óptimo de humedad del suelo, y el otro es el punto de marchitez permanente. Es un punto de humedad donde la planta muere permanentemente, así le volvamos a colocar agua al cultivo. En el día de hoy vamos a conocer lo que es el punto de riego. Como ustedes sabrán, no siempre vamos a tener la humedad del suelo en la capacidad de campo. Hay que permitir que la humedad disminuya a cierto nivel para restituir nuevamente la humedad al punto conocido como capacidad de campo. Eso es por razones económicas. Si nosotros estamos trabajando un cultivo muy intensivo, manejado con hidroponía, totalmente por fertirrigación, en un sustrato que pudiera ser lana de roca o pudiera ser perlita, vermiculita, esos cultivos no se pueden dejar secar, ya que es tan alto el valor que hay que mantenerlos en la capacidad de campo. Eso hace que la frecuencia de riego sea muy alta, aplicando riegos muy cortos por pulsos, cada hora, cada 45 minutos, cada hora y media. Eso depende de la calibración, del tamaño del bloque, de las condiciones climáticas. Ese es un caso extremo donde no dejamos que el suelo se seque. En este caso, un sustrato artificial. Pero normalmente, por razones económicas, no se puede estar aplicando riegos en todo momento. Y hay que hacer riegos un poco más largos, distanciados en el tiempo. Entonces, lo que prela en esta decisión es la decisión económica. ¿Qué tanto debemos dejar secar el suelo? Eso depende. Vamos otra vez a la curva de secado del suelo, o incluso relacionado con la productividad del cultivo. Entonces tenemos así: cuando el suelo permanece muy húmedo, los rendimientos tienden a ser bajos. Cuando el suelo tiende a estar muy en capacidad de campo, el suelo se permanece así, húmedo, y luego va bajando progresivamente la producción hasta llegar al punto de marchitez permanente donde la planta muere. Entonces, en esta zona de aquí no debemos estar nunca, o tratar de no entrar casi nunca, porque eso crea condiciones de mucha humedad. Ok, aquí tenemos la humedad y aquí tenemos la producción. Esa condición de mucha humedad hace que los rendimientos bajen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las plantas se enferman. ¿Por qué? Porque las plantas no absorben los nutrientes, porque no hay el correcto balance entre aire, agua y suelo que debe haber para el óptimo desarrollo de las plantas. Entonces, en la medida que estemos en esta condición, estamos mal. Ahora, ¿para acá qué sucede? Hay un espacio de tiempo donde la producción no se ve afectada. El punto conocido como capacidad de campo se encuentra aquí. Quiere decir que nosotros podemos dejar secar hasta este punto sin ver afectado en lo absoluto la productividad del cultivo. Entonces, este pudiera ser el punto de riego. Una primera aproximación de lo que sería el punto de riego. Es un punto donde la producción no se disminuye y la planta puede desarrollarse y expresarse en todo su esplendor, en toda su capacidad productiva. Ok, entonces, ¿qué sucede? Esto tiene mucho que ver con una cosa llamada potenciales. ¿Qué sería el potencial? En este caso, el potencial hídrico. El potencial es la fuerza con que se retiene el agua. Es una tensión negativa. Es la fuerza con que el suelo retiene la humedad del suelo. ¿Ok? Cuando está en capacidad de campo, los entendidos dicen que eso es
1/3 de atmósfera. Si es en lana de roca, en sustratos artificiales puede ser 1/10 de atmósfera. Quiere decir que es la succión que hace el suelo y hay que ponerle una succión mayor a 1/3 de atmósfera o mayor a 1/10 de atmósfera para que empiece a salir agua de ese suelo. Esas son presiones negativas, se conocen como tensiones. En la medida que la planta va subiendo, la tensión se va haciendo cada vez más fuerte, o sea que cada vez hay más succión. El máximo de la succión está en la hoja. Y la hoja, la succión está asociada al sol. Está asociada a la humedad relativa del aire. Está asociada al viento. Cuando hay mucho sol, hay mucha demanda de agua, hay mucha succión, hay mucha tensión negativa. Cuando hay mucha brisa, hay mucha succión porque se extrae agua de la hoja. Hay mucha tensión negativa y aumenta. Cuando la humedad relativa está baja, o sea que el clima está seco, hay mayor tensión negativa. Eso significa que la demanda de agua es alta. Cuando es alta la demanda de agua, tiene que ser alta la oferta de agua. Vamos a poner ahora el caso contrario. El caso contrario es cuando hay nubes, o sea que no hay sol. Es el caso cuando la humedad relativa está muy alta, por ejemplo, después de llover, o es el caso cuando no hay brisa. Cuando se presentan esas tres condiciones, cielos nublados, recién llovido y sin brisa, la demanda de agua es prácticamente cero, porque la tensión hídrica está en sus valores mínimos. Por lo tanto, la planta es capaz de soportar una oferta de agua menor. Entonces, esta curva cambia. En una condición de clima soleado, pudiera ser esta curva. Pero en una condición de clima nublado, sin demanda casi de agua, la curva pudiera ser aquí igual. Esta curva se mantiene por más tiempo y se baja. Entonces, en un día soleado, de repente, el punto de riego es cuando se llega, por ejemplo, a media atmósfera, ¿ok? Pero si estamos en condiciones nubladas, pudiéramos llegar a 2/3 de atmósfera, o sea, 0,6. Aquí 0,5 y aquí 0,3. ¿Verdad? A 2/3 de atmósfera. O sea, quiere decir que nosotros, si el clima está húmedo y hay poca demanda de agua, podemos dejar secar más el suelo. Y si la demanda de agua está muy alta, nosotros no podemos dejar secar tanto el suelo. Se nos acerca el punto de riego a la capacidad de campo. Entonces, como ustedes ven, esto no es un punto fijo, es un punto que depende no solo del suelo, de la planta, sino que también del estado del tiempo, del clima. Entonces, en climas soleados ya sabemos que no podemos dejar secar tanto la planta. Y en climas muy húmedos podemos dejar secar la planta sin crear ninguna consecuencia en la producción del cultivo. Este tipo de aseveraciones nos permite mantener el suelo lo más seco posible. Y cuando nosotros logramos dejar que el suelo se seque más, estamos fomentando el desarrollo, por ejemplo, de las micorrizas. Estamos fomentando el desarrollo de los hongos benéficos. Estamos fomentando, por ejemplo, a Azotobacter, que necesita que exista atmósfera en el suelo, o sea, que exista mayor cantidad de aire para que pueda convertir el nitrógeno atmosférico en nitrógeno que nutra la planta. Entonces, las plantas van a crecer mejor si tenemos un suelo más seco que si tenemos un suelo muy húmedo. Hicimos un video, tanto en el canal del Fertirriego como en todos los canales hermanos de este canal, donde explicábamos qué pasaba si el suelo estaba seco o qué pasaba si el suelo estaba húmedo. Y descubrimos que mientras el suelo esté más seco, las plantas están más sanas y están mejor, siempre y cuando no pasemos el punto de riego. Si pasamos el punto de riego, la producción va a empezar a bajar. Entonces, estos son
cuestiones un poco complejas de digerir. El agricultor tiene que estar pendiente. Ya sabe que si el clima está muy húmedo, está muy nublado o acaba de llover, él puede aguantar el riego al máximo. Si los días están soleados, si está haciendo mucha brisa y si la humedad relativa está baja porque es clima seco, tiene que regar con mayor frecuencia. Esos cálculos se pueden hacer empíricamente, pero también se pueden hacer matemáticamente. Y para eso, nuestro software que calcula las necesidades de agua y fertilizantes de los cultivos tiene en su algoritmo esas variaciones de la humedad, del punto de riego y el ajuste del riego de acuerdo al clima. Y va a dejar secar el suelo más en un clima con poca demanda de agua. Y va a mandar a regar con más frecuencia en los días donde hay mayor demanda de agua. Bueno, entonces ahora tenemos la cantidad de agua que puede soportar un suelo. La diferencia entre capacidad de campo menos punto de riego se llama agua fácilmente aprovechable. El agua fácilmente aprovechable es mayor en un clima húmedo que en un clima seco, ya que el punto de riego en un clima seco está muy cerca de la capacidad de campo y en un clima húmedo está lejano. Entonces vemos cómo el agua fácilmente aprovechable varía de acuerdo a las condiciones climáticas. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal del Fertirriego. En esta oportunidad, explicándoles lo que es el punto de riego. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.